este momento, que es un momento muy importante para la sociedad colombiana, y que puede convertirse en una jornada sin precedentes en la historia de Colombia. Es la primera vez que los colombianos nos vamos a pronunciar sobre un fenómeno que se ha convertido en uno de los problemas más graves y más importantes de la agenda política colombiana. Junto con la guerra, la corrupción es quizás el segundo fenómeno que amenaza con colapsar el Estado colombiano. No solo por lo que cuesta la corrupción en Colombia. Acaba de publicarse un estudio realizado por la Universidad Externado de Colombia, un estudio muy completo, que cuantifica la corrupción en Colombia, el dinero que se pierde anualmente, en una suma cercana a los 10 billones de pesos. Y el Contralor General de la República ha dicho que en Colombia pueden estarse perdiendo una suma 4 o 5 veces mayor que la que ha registrado la Universidad Externada de Colombia. Y ese es el primer elemento que yo quisiera resaltar en esta breve intervención: el significado político que tiene el pronunciamiento de la ciudadanía en una suerte de mandato popular en contra de la corrupción y en favor de una serie de medidas muy concretas que buscan enfrentarlas y que quiere constituirse en un gran paso hacia adelante en la movilización de la sociedad colombiana para enfrentar un problema que tiene primero esas implicaciones financieras, pero también tiene unas implicaciones institucionales supremamente graves y supremamente amenazantes para la democracia colombiana. Nosotros tenemos regiones enteras en donde la corrupción ya ha hecho colapsar la institucionalidad pública. Departamentos como La Guajira, por ejemplo. Acaba de ocurrir en ciudades como Neiva, en donde una acción de la Fiscalía prácticamente ha puesto en entredicho la institucionalidad pública de la ciudad de Neiva. Y ello ocurre a diario en distintas regiones del país y en instituciones también claves para la atención del desarrollo del país y de los derechos de los ciudadanos, en infraestructura, en política social, en programas de atención a la infancia, en políticas de salud, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos en presencia de un fenómeno que, repito, no solo tiene un costo financiero para los recursos públicos, para las finanzas públicas, sino que también constituye una amenaza quizás tan grave como la del conflicto armado interno en términos de hacer colapsar el Estado y socavar la legitimidad de las instituciones públicas. Un fenómeno que no solo ha hecho presencia en el poder ejecutivo, en la rama ejecutiva del poder público, sino que ha hecho presencia en todas las esferas de la vida pública del país, en la rama ejecutiva, legislativa del poder público, en la rama judicial. Escándalos que han comprometido a las altas cortes, a los organismos que administran justicia, a los órganos de control. Y ello ha significado un problema sistémico, una característica que afecta el sistema político y que, además de eso, repito, se convierte también en problema estructural de la sociedad colombiana. Yo quisiera decirlo en términos como lo pensamos nosotros, quienes hemos constituido uno de los comités por el sí a los 7 puntos de la consulta popular anticorrupción. El problema de la corrupción en Colombia no solo es un asunto ético y moral, no solo es un problema penal, sino que es una característica estructural de la manera como se forma y se ejerce el poder público en Colombia. Luego, entonces, sabemos muy bien que la lucha contra la corrupción no se agota en esta consulta popular anticorrupción,
y que sabemos también que hay que complementar estos 7 mandatos sobre los cuales queremos que los ciudadanos se pronuncien mañana en todo el país, sino que además necesitamos, por ejemplo, una reforma política profunda que signifique una reingeniería del sistema político y que permita una transformación de la manera como se forma y se ejerce el poder público en Colombia, que es el trauma de nacimiento de este gran fenómeno de dimensiones insospechadas que atentan, por supuesto, con la vida y con los derechos de los ciudadanos en Colombia. Entonces quiero resaltar, en primer lugar, el significado político que tiene que millones de colombianos puedan expresarse mañana, al margen de que podamos obtener el umbral en cada uno de los puntos. Pero el hecho de que millones de colombianos puedan salir de sus casas, ir a sus urnas, expresarse libremente, no va a haber ningún bus contratado por ningún político, ni por ninguna estructura política, ni por ningún partido para movilizar a los ciudadanos en el día de mañana, una vez decidan salir a concurrir a las urnas y a votar los 7 mandatos que están contenidos en el formulario de la consulta popular anticorrupción. Nosotros incluso hicimos una solicitud a los alcaldes de las principales ciudades del país, incluyendo Bogotá, en donde existen sistemas integrados de transporte público, para que facilitaran de manera gratuita la movilización electoral de los ciudadanos. En el proyecto de reforma político-electoral que se incluyó en el Congreso de la República, estaba establecido como un mecanismo de financiación, lo sabe usted, doctora Yolima, como un mecanismo de financiación indirecta y como una manera también de romperle el espinazo, perdónenme la expresión, a la manera tradicional como se hace política en Colombia, garantizar transporte gratuito desde el Estado para evitar que los políticos capturen la contratación o el transporte público en extensas regiones del país, como ocurre normalmente en las campañas electorales habituales. De tal suerte que nosotros estamos esperanzados, somos optimistas de que mañana esa indignación de los ciudadanos ante los hechos de corrupción que a diario ocurren en el país convierta esa indignación en un acto político, en un ejercicio de soberanía popular y en un mandato ciudadano que envíe un mensaje a la clase política, al Congreso de la República, a la justicia, a los órganos de control y al presidente de la República y al gobierno nacional, para que la corrupción se convierta, su lucha, su enfrentamiento, en un asunto de prioridad en la agenda pública, quizás la primera prioridad en la agenda pública del país. Repito, porque estamos hablando de un fenómeno que amenaza con colapsar al Estado y que ya está haciendo colapsar al Estado colombiano en distintas regiones del país. Segundo, sobre los cuestionamientos que hacen los voceros, bueno, por fortuna aquí tenemos un vocero que claramente llama la abstención, porque hay otros voceros soterrados de la abstención y soterrados en contra de la consulta popular anticorrupción. Tenemos hasta el acto de cinismo, quizás pocas veces visto en la historia de Colombia, de que un partido político inscribe un comité por el sí y luego sale a hacer campaña en contra de la consulta popular anticorrupción. Eso yo no lo había visto en la historia reciente de Colombia, y estoy hablando, por supuesto, del Centro Democrático, que tuvo la desfachatez de inscribir un comité por el sí para luego salir a decir a través de su vocero de que está en contra de la consulta popular anticorrupción. Pero quiero referirme a los puntos en concreto, porque aquí también se han usado falacias en relación con lo que pregunta la consulta popular anticorrupción. Primer punto, el tema de la disminución de salarios de los congresistas y la limitación de los periodos de quienes ocupen cargos en los cuerpos de elección popular. Nos han dicho que eso no tiene nada que ver con la corrupción o con la lucha contra la corrupción.
Y nosotros lo que queremos señalar con ese punto es que necesitamos comprometer a la sociedad colombiana en la restitución del sentido de lo público. Que los cargos públicos no sean entendidos en Colombia, como se entiende, como una fuente de enriquecimiento personal, como un mecanismo de ascenso social, a veces vertiginoso, o como una fuente de abuso del poder. Y eso es lo que ocurre con unas enormes desigualdades entre lo que devengan los altos servidores públicos, incluidos los congresistas, y lo que se gana un trabajador común y corriente. La diferencia en una sociedad como la sociedad británica entre un trabajador y un parlamentario es que un parlamentario devenga 4.6 salarios mínimos. En Colombia, un parlamentario devenga 41 salarios mínimos contra lo que se gana un trabajador común y corriente. Luego, entonces, ese es un mensaje muy potente en materia de restituir el sentido del servicio público. Pero el otro mensaje muy potente también tiene que ver con limitar los periodos, porque eternizarse en los cargos de elección popular es una manera de obstruir el relevo político y generacional, pero también es una manera de, digamos, favorecer la construcción o la consolidación de estructuras que terminan derivando también en abusos de poder. Pero además hay otras preguntas, las otras 5, tienen que ver, ahí sí de manera directa y explícita, con asuntos que explican este fenómeno de corrupción que estamos viviendo en Colombia. Por ejemplo, que no existan beneficios judiciales para los funcionarios que resulten condenados por delitos de corrupción. Pues nosotros vemos a diario negociaciones de penas de personas que para obtener beneficios judiciales prenden el ventilador, salpican a los que son y a los que no son y terminan obteniendo beneficios judiciales. Nos acaba de ocurrir incluso con Odebrecht. Es que además de las exoneraciones que han habido, las investigaciones sobre los hechos que comprometen a Odebrecht, incluso en campañas electorales, nos hemos encontrado con que Odebrecht acaba de entablar una demanda contra el Estado colombiano en un tribunal de arbitramiento en España con pretensiones por casi 4 millones de pesos a propósito de un contrato, el de la Ruta del Sol, contrato que fue obtenido por Odebrecht a través de sobornos que están además probados judicialmente y reconocidos por el propio Odebrecht. Y resulta que las sanciones que ha obtenido esta firma ni lo inhabilita para seguir contratando con el Estado y le abre una puerta enorme desde el punto de vista jurídico para, por ejemplo, solicitar este tipo de pretensiones que se constituyen en un abuso, digamos, extremo de la manera como ha actuado esta multinacional en Colombia. Pero además todos conocemos beneficios judiciales de funcionarios que han reconocido su participación en hechos de corrupción. En Miami, por ejemplo, está el exgobernador de Córdoba colaborando con la justicia norteamericana sin que vaya un solo día de cárcel en Colombia, salpicando a todo el mundo y seguramente, digamos, con penas benignas como las que pueden resultar de su proceso de colaboración con la justicia norteamericana. Aquí tenemos un símbolo de la corrupción en la costa caribe colombiana, una empresaria del negocio del cáncer que lleva 10, 12 años, digamos, atendiendo a la justicia, no en una cárcel, no en un establecimiento carcelario, sino en un establecimiento hospitalario. En fin, son muchos los casos de esos beneficios, porque los beneficios judiciales están contemplados en el Código Penal. Y claro, hay penas que están también regladas en el Código Penal, altas para los funcionarios del Estado, pero esas penas terminan siendo burladas
por los mecanismos de beneficio judicial que tiene previsto el Código Penal, no solo para los delitos asociados a la corrupción, sino en general para los delitos que se cometan en Colombia y para las violaciones al Código Penal. Pero además, se nos ha dicho que también hay disposiciones legales en materia de los pliegos tipo, lo acaba de decir el doctor vocero del Comité de Admisión, y leyó textualmente la norma, que es una norma de este año, de enero de este año. No tengo temor en equivocarme, pero esa norma se explica en el Congreso precisamente como resultado de este proceso de la consulta popular anticorrupción. Nosotros podemos reclamar esa norma como un resultado de esta movilización electoral. Llevamos 18 meses promoviendo esta consulta popular anticorrupción. Recogimos 4.300.000 firmas. Presionamos al Congreso de la República para que el Senado permitiera la convocatoria de esta consulta popular y lo hiciera además en una votación unánime de todos los partidos, casi que a regañadientes, por la presión de la ciudadanía. Y claro, el Congreso, por supuesto, no iba a quedarse inmóvil frente a la consulta y escribió esta norma, que es un paso adelante, pero que es insuficiente, porque los pliegos tipo en esa norma solo están limitados a los proyectos de infraestructura. Y resulta que aquí los pliegos de las licitaciones los acomodan para cualquier tipo de inversión pública, no solo para los proyectos viales, ni para los proyectos de infraestructura, también para el plan de alimentación escolar, también para el suministro de los medicamentos en los hospitales. Ayer la Contraloría General de la República presentó un informe sobre hechos de corrupción en el suministro de medicamentos en el hospital militar, que además constituye un crimen especialmente grave, porque estamos hablando de los medicamentos destinados a cuidar la vida y la salud de los soldados de Colombia, de quienes están, digamos, destinados a cuidar la seguridad del país y de los colombianos. De tal suerte que ese asunto de los pliegos tipo tiene una norma que es insuficiente. Esta consulta popular solicita pliegos tipo para todo tipo de proyectos de inversión. Adicionalmente, nosotros queremos atacar un fenómeno que se convirtió además en una fuente de indignación ciudadana, que es lo que se conoce en Colombia como la mermelada. Y la mermelada es ese intercambio de recursos que hace el Ejecutivo con el Legislativo a cambio de que los congresistas y parlamentarios le voten al Ejecutivo y al presidente de turno los proyectos y las iniciativas en el Congreso de la República. Nosotros estamos proponiendo que los proyectos de inversión pública destinados a las regiones se asignen en audiencias públicas con participación ciudadana e incluso con participación de los concejales, los diputados, los congresistas. No se trata de sustituir a quienes ejercen la delegación del poder en los cuerpos colegiados, sino que exista un mecanismo que permita que los ciudadanos asuman como suyos los proyectos de inversión para desprivatizarlos, porque cuando esos proyectos de inversión se negocian a puerta cerrada entre los ministros y los parlamentarios y congresistas, pues esos proyectos de inversión terminan siendo proyectos de propiedad privada de los congresistas, quienes van a negociar con las autoridades territoriales ese proyecto como suyo, y a renglón seguido estos parlamentarios sugieren, proponen o imponen los contratistas, que a su vez le pagan a los congresistas una comisión o un porcentaje de ese proyecto de inversión por esa gestión. Y esta popular anticorrupción quiere atacar de frente eso que se conoce en Colombia coloquialmente como la mermelada, pero que es esta suerte de intercambio, digamos, de favores entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y nosotros queremos entonces instituir procedimientos de presupuesto participativo para la asignación de estos proyectos de inversión. Nos han dicho también que la rendición de cuentas
está previsto en las normas, o está prevista en las normas que tiene Colombia, claro que sí, pero también restrictivamente. La ley solo obliga a procesos de rendición de cuentas a los funcionarios del Poder Ejecutivo, al presidente, a los alcaldes, a los gobernadores. Nosotros queremos también que los concejales, los diputados y los congresistas y todos los servidores públicos rindan cuenta de sus actuaciones, que los congresistas digan cómo votan los proyectos de ley en el Congreso, que la ciudadanía sepa además cómo va a votar, por ejemplo, la bancada del Centro Democrático, del Partido Liberal o del Partido de la U, el proyecto de reforma tributaria que quiere llevarle al Congreso de la República el presidente Iván Duque y su ministro de Hacienda. Que la gente sepa quién votó el IVA del 19% en el Congreso de la República. De eso se trata la democracia, digamos, de alta calidad, que los ciudadanos tengan la capacidad de exigirle cuentas a quienes han recibido su mandato. También estamos pidiendo en esta consulta que haya o que sea un documento público la declaración de renta, de bienes y de patrimonio de quienes ocupan cargos y funciones públicas. Aquí, por razones de conflicto armado, se ha dicho que ese es un problema de seguridad personal, que las declaraciones de renta solo si los ciudadanos envían un derecho de petición pueden acceder a ellas, etcétera, etcétera, o constituye un acto casi que privado del congresista cuando se posesiona en un libro destacar cuáles son sus conflictos de intereses. No, ese tipo de ocultamientos no pueden ser permitidos para los servidores públicos porque contraviene el concepto de lo público, del servicio público. En fin, digamos, hay una serie de normas que, repito, buscan dar un primer paso, un paso gigante, no solo en materia de pronunciamiento de la ciudadanía, sino sobre todo también de entregar instrumentos de lucha contra la corrupción muy concretos. Seguramente ustedes lo saben, con esto termino. Si mañana obtenemos el umbral, más de 12 millones de votos, 2 millones de votos más que los que eligieron a Iván Duque como presidente de la República, ese será un mensaje y un pronunciamiento absolutamente contundente de los colombianos y colombianas, de la sociedad colombiana. Y eso se constituye un mandato de obligatorio cumplimiento para el Congreso de la República, que en el año siguiente debe pedir las normas, las reformas constitucionales y legales que obliga a ese mandato, o en su defecto, el presidente de la República quedará investido de facultades especiales para expedirla mediante decretos presidenciales. Y por supuesto que esta gran batalla implicará nuevas y quizás más complicadas batallas para lograr que Colombia sea un Estado viable y para que los recursos públicos se destinen a la mejoría de la vida de los colombianos y colombianas. Muchas gracias.